Resurgimiento del comercio y aparición de la burguesía. Las cruzadas, expediciones militares de la Europa feudal contra el Islam. Según recordamos, Palestina o Tierra Santa estaba bajo el dominio del Islam desde el siglo VIII, pero los cristianos de allí y los que iban en peregrinación eran tratados con tolerancia. Sin embargo, desde finales del siglo XI, en plena época feudal, los turcos seljúcidas se apoderaron del califato de Bagdad y comenzaron a atropellar a los peregrinos cristianos. El emperador de Bizancio pidió ayuda al Papa Urbano II y este a su vez predicó una campaña militar contra el Islam dominado por los turcos. Los agresivos caballeros feudales respondieron al llamado del Papa y comenzaron las cruzadas, así llamadas porque los militantes ostentaban una cruz grande sobre el pecho. El profundo sentimiento religioso de la Europa feudal fue la principal causa de las cruzadas. Pero hubo otra más, la gran autoridad espiritual que ejercía el papado en dicha sociedad. La oportunidad que vio el Papa Urbano II de unir la Iglesia Ortodoxa con la Católica, ayudando al Imperio Bizantino. El afán de aventuras y el espíritu guerrero de los señores feudales y el interés económico de algunas ciudades de Italia por desalojar a los musulmanes del Mediterráneo para abrirse al comercio. Hubo 8 cruzadas durante más de 2 siglos, de 1096 a 1270. La primera, dirigida por nobles de diferentes partes de Europa, culminó en la conquista de Palestina y Siria en 1099, donde los cruzados fundaron un reino y varios ducados y condados feudales. Pero años más tarde, algunos de esos territorios y la ciudad de Jerusalén cayeron nuevamente en poder de los musulmanes, y la cristianidad emprendió otras cruzadas. La tercera, una de las más importantes, fue encabezada por 3 monarcas: Federico Barbarroja de Alemania, Ricardo Corazón de León de Inglaterra y Felipe Augusto de Francia, mas no tuvo éxito por la muerte del primero y las discordias entre los otros 2. En la Cuarta Cruzada, los venecianos, más interesados en eliminar la competencia marítima de Constantinopla que en combatir a los musulmanes, dirigieron sus naves hacia dicha ciudad, la tomaron y dominaron el Imperio Bizantino durante varios años. Perdido el entusiasmo y fervor iniciales, las siguientes cruzadas tuvieron más propósitos económicos que religiosos y terminaron en pactos con los musulmanes. El último gran cruzado fue Luis IX el Santo, modelo de caballero cristiano, quien emprendió 2 expediciones en el siglo XIII pero fracasó. En la séptima cruzada porque cayó prisionero en Egipto y en la última porque pereció cuando combatía a los musulmanes del norte de África. Con su muerte se acabaron los intentos de recuperar los santos lugares. Las cruzadas recuperaron el Mediterráneo de manos islámicas y transformaron la Europa occidental. Aunque fracasaron en sus objetivos religiosos y militares, las cruzadas produjeron grandes cambios en la Europa feudal. Con ellas se puso fin a la dominación del Islam en el Mediterráneo y se inició el resurgimiento económico de los países europeos de Occidente. La navegación y el comercio marítimo, desaparecidos desde siglos atrás, se reanudaron nuevamente, primero entre los estados feudales creados en el cercano Oriente y luego con los mismos sultanatos musulmanes. Con la reaparición del comercio, renacieron las industrias artesanales a fin de exportar sus manufacturas y la vida urbana, pues las ciudades volvieron a ser los centros de intercambio y producción. Las ciudades más favorecidas fueron las italianas, sobre todo Venecia y Génova, las cuales controlaron el tráfico mercantil, y Milán, Turín y otras del norte estratégicamente situadas en las rutas terrestres. También las ciudades del sur de Francia y la cuenca del Ródano. Con los cambios económicos circuló nuevamente el dinero y reapareció la banca, todo lo cual hizo que la tierra dejara de ser la única fuente de riqueza y el feudalismo entró en crisis. El contacto con las ricas civilizaciones bizantina y musulmana atrajo el interés de los cruzados por la comodidad y el lujo de las viviendas,
por el arte y el estudio, transformando la tosca y ruda sociedad feudal. El incremento de las actividades agropecuarias hizo resurgir el comercio en los mares Báltico y del Norte. Otro proceso paralelo al de las cruzadas produjo iguales consecuencias económicas y sociales en el área de los países que dan al Mar del Norte y al Mar Báltico. En ellos, la intensificación de la agricultura durante el feudalismo determinó progresos técnicos como el uso de arados metálicos, la invención del rastrillo, el empleo de caballos para el trabajo agrícola, etc. Sobre todo la roturación trienal de la tierra, que significa cultivar 2 años seguidos la tierra y dejar uno de descanso, y la colonización de tierras que antes estaban cubiertas de bosques y pantanos. El resultado fue un aumento de la producción de cereales y la cría de ganado, por lo que los mismos feudos tuvieron que iniciar la venta de estos excedentes, surgiendo poderosas ligas comerciales como la denominada Liga Hanseática, que llegó a controlar todo el comercio por el Báltico. Hacia fines del siglo XIII, los dos circuitos comerciales, el del norte y el del Mediterráneo, se relacionaron generalizándose la vida comercial en las regiones, que durante siglos habían vivido exclusivamente de la tierra. Formación y organización de los burgueses. El renacimiento del comercio, la industria y la vida urbana permitió que los mercaderes y artesanos llegaran a convertirse en un importante sector de la sociedad. Los escasos mercachifles, como se denominaban a los vendedores y compradores que viajaban de feudo en feudo, fueron estableciéndose en las ciudades casi deshabitadas o alrededor de los burgos feudales. Estos eran fortalezas que el señor feudal hacía erigir en lugares estratégicos junto a puentes, caminos y ríos para proteger sus territorios. Como es natural, al reiniciarse las actividades mercantiles, estos burgos resultaban los sitios adecuados para comerciar y establecer talleres bajo la protección de los caballeros del burgo. Con el tiempo surgieron verdaderas ciudades nuevas alrededor de dichas fortalezas y a los comerciantes y artesanos que las habitaban se les llamó burgueses. Hubo ciudades que se formaron alrededor de monasterios e incluso junto al propio castillo del señor feudal. El número de burgueses aumentó considerablemente en los siglos XII y XIII, con los campesinos libres y los siervos que abandonaron los feudos para buscar libertad y fortuna en las ciudades. Las ciudades se liberaron de la autoridad de los señores feudales o de los obispos, en caso de las antiguas ciudades repobladas, en ocasiones pacíficamente o comprando su carta de libertad al señor o de autonomía comercial, pero manteniendo cierto vínculo comunal de la ciudad con el duque, conde u obispo. En otros casos hubo verdadera lucha entre la ciudad burguesa y las autoridades feudales, resultando a la larga triunfadores los burgueses. Así lograron no solamente su independencia económica del feudo, sino también la libertad política de elegir sus propias autoridades. En este proceso contaron con el apoyo de los reyes, deseosos de reducir el poderío de los señores feudales. Organización política y social de las ciudades. Las comunas, como se llamó originariamente a las ciudades medievales, que eran municipios en España, se organizaron eligiendo o designando por sorteo un consejo municipal compuesto de 200 o 300 ciudadanos que tomaba las grandes decisiones y aprobaba las leyes, y unos magistrados o funcionarios ejecutivos de 2 a 6 escogidos entre los más notables burgueses. A estos magistrados se les llamaba cónsules en Italia, alcaldes y regidores en España. El consejo organizaba milicias en caso de guerra o peligro y también designaba a los funcionarios encargados de administrar la justicia. En el interior de cada ciudad pronto apareció la diferencia entre burgueses ricos, generalmente los comerciantes, y burgueses menos favorecidos económicamente, los artesanos. Aunque los ricos comerciantes solían controlar el gobierno, los artesanos exigieron participación en el mismo, apelando en ocasiones a la lucha. Algunos lugares lo lograron, en otros no.
Los gremios o corporaciones por oficios. Los burgueses de cada ciudad se agruparon profesionalmente en asociaciones llamadas corporaciones y también gremios, de acuerdo con el oficio, surgiendo así gremios de zapateros, de albañiles, de carpinteros, de panaderos, de tejedores, vendedores, etc. La finalidad de ellos era fijar precios iguales a los artículos elaborados, evitar la excesiva competencia, mantener la calidad de los productos, fijar los salarios que debían pagarse, establecer las jornadas de trabajo y ayudar a los compañeros de oficio incapacitados por enfermedad o invalidez, hasta crear fondos comunes de auxilio, algo semejante a nuestros actuales seguros sociales, para atender a los enfermos, costear los gastos de entierro y ayudar a las viudas y huérfanos del miembro de la corporación que falleciese. El sentimiento religioso influyó en este espíritu de ayuda comunitaria y en que cada gremio venerara a algún santo como su patrono protector. En los gremios de artesanos había 3 categorías: maestros, oficiales y aprendices. Los primeros eran los que habían demostrado sus capacidades ante un jurado de la corporación, realizando una obra maestra que le permitía obtener el título de maestro y abrir su taller. Los oficiales eran los que trabajaban a sueldo con el maestro y aspiraban mediante la práctica a poder realizar también su obra maestra. Los aprendices eran los que se iniciaban en el oficio bajo órdenes de un maestro, quien tenía la obligación de alimentarlos, vestirlos y enseñarles el oficio. Por su parte, el aprendiz no recibía salario alguno y estaba obligado a obedecer a su maestro. Todo trabajo era realizado a mano con herramientas y otros instrumentos, pues aún no había aparecido las máquinas. Se llevaba a cabo en el taller instalado en la propia casa del maestro. Allí vivían también los aprendices y algunos oficiales. Los gremios de mercaderes o comerciantes buscaban ante todo la protección de sus vendedores y sus mercancías, así como establecer reglas y procedimientos para hacer más efectivos los negocios. La decadencia del feudalismo y la formación de un régimen señorial nuevo. Los señores feudales perdieron su poder. Muchos perecieron en las cruzadas y sus herederos perdieron las tierras que pasaron a los reyes o a aquellos de quienes les habían recibido. Otros se arruinaron porque, atraídos por el lujo y las comodidades de Bizancio y el Oriente, construyeron o reconstruyeron lujosos castillos con grandes riquezas, y para hacerlo se endeudaron con los burgueses que les hicieron préstamos. En muchos sitios, la emigración de campesinos a las ciudades dejó a los feudos sin siervos. Todo esto hizo declinar el sistema feudal. Los reyes se aprovecharon de esta situación y, con el apoyo de los ejércitos reclutados en las ciudades, entre los burgueses fueron imponiendo su antigua autoridad a los señores feudales y quitándoles sus poderes militares, jurisdiccionales y de gobierno. La servidumbre decayó por la fuga de campesinos y también porque, a fin de evitar la pérdida de mano de obra en los campos y por influencias de la Iglesia, la mayoría de los siervos feudales fueron liberados. Desde entonces las tierras comenzaron a ser trabajadas por hombres libres, arrendatarios y aparceros. Hubo excepciones como en Cataluña, Inglaterra y Alemania, donde los propietarios de las tierras impusieron en el siglo XIV nuevas cargas al campesinado y nuevas formas de servidumbre, pero ya no sobre la base de la protección, sino para asegurar la producción con mano de obra barata y sujeta a la tierra. Pero los propietarios de los siglos XIV y XV no eran señores feudales. La propiedad había vuelto a adquirir importancia. Ya no se concedían feudos. Los propietarios de fines del medioevo eran descendientes de los señores feudales que habían adquirido la propiedad o burgueses que habían invertido dinero en el campo o campesinos libres, incluso siervos liberados que habían prosperado. Se trataba de otro sistema que sustituía el feudalismo,
un régimen señorial nuevo en el cual el señor propietario ya no tenía poder de gobernar ni de juzgar a sus campesinos, pero en cambio los trataba con ánimo de explotarlos y podía legalmente exigirles algunos de los antiguos tributos y cargas. Si este video ha sido útil para ti, no dudes en regalarme un like. Y si te ha interesado este tipo de contenido, suscríbete y activa las notificaciones. Comparte con las personas a quien consideres que lo necesitan.